¿Alguna vez han pensado en cómo sería estar dentro de un anime? Vamos a ver 4 historias con un final muy interesante. Pero antes de continuar, no se te olvide seguirme en Instagram en mi cuenta de Kim.gz, donde vas a encontrar contenido variado que sé que te va a gustar. Adicional, tenemos cuenta en TikTok de Kim.z1, donde también vas a encontrar mis resúmenes. En algunos momentos voy a subirlos aquí primero, como para darle variedad al canal. Los enlaces vas a encontrarlos en la descripción del video y ahora sí, continuemos con el video. Todo inicia cuando una pareja se muda a un conjunto residencial. Ellos estaban felices por tener un hogar nuevo y que hoy por fin vivirán juntos como una pareja de casados. Ella nos cuenta que son pareja desde que eran estudiantes y se terminaron casando el año pasado, y así la parejita acordó darle un detalle al casero del edificio. Al llegar a su apartamento se presentan como la familia Suzuki, diciendo que se han mudado hoy, pero algo sucedió porque al verlo se empezó a preocupar. El tipo la reconoce diciéndole que se llama Momodate y le pregunta si se acuerda de él, que era su antiguo entrenador de voleibol. Ella le dice que sí, que ha pasado mucho tiempo. El tipo le dice que se volverán a ver mucho a partir de ahora, donde ella lo confirma. Más tarde su esposa le pregunta si pasa algo y ella le dice que todo está bien. En ese momento se le vienen a la mente unos recuerdos del pasado donde tenía bendiciones con el entrenador y que para que las cosas estén bien ahora debe evitarlo. Al día siguiente, cuando ella llega al apartamento, se encuentra a su esposo y el entrenador como si nada. Su esposo le dice que vino a entregarle unos documentos y él le invitó a tomarse un té. El entrenador le dice que se enteró que hoy fue a presentar su renuncia a su trabajo, mientras ellas piensan en cómo deshacerse de él. 2 horas después el esposo se duerme mientras la waifu trata de levantarlo, pero el entrenador le dice que estará inconsciente todo el día ya que le dio algunas pastillas para dormir. Ella le pregunta que cómo pudo hacer eso, ya que es un crimen y llamará a la policía. El tipo se acerca y le dice que no le hable como si fueran extraños y le pregunta si no solían ser amigos evangélicos. En ese punto se le vienen muchos recuerdos a la mente, donde se arrepiente de haber creído en su discurso tan convincente. Él ofreció una recomendación como candidata nacional de voleibol y su única petición era darle la ofrenda de la bendición. El tipo le pregunta si está recordando el pasado y que debería dejarse llevar ya que él es mucho mejor que su esposo. Ella al principio se resistía, pero iba cediendo poco a poco. El tipo le recuerda que cuando era novia de su actual esposo, ellos dos tenían su relación secreta de bendiciones. Tan bueno era el evangelio que dictaba el profesor que la waifu miraba al cielo, diciendo con el corazón que la perdonara. Más tarde su esposo se levanta y le pide disculpas por haberse quedado dormido. Adicional le pregunta por el profesor y ella le dice que ya se fue como si no hubiera pasado nada. Y así es, mis queridos amigos, cómo te pueden engañar sin que nos demos cuenta. Pero el otro día, como si nada, vuelve con las andanzas con el profesor y esta vez eligiendo el baño como templo de oración. Pero no se esperaba que su esposo llegara temprano del trabajo y el muy inocente le pregunta si se encuentra bien. También le dice que la ama y que le gusta verla feliz. Ella le dice lo mismo y que lo verá más tarde, dándole tiempo así para terminar la bendición. Al otro día, en el apartamento de Don Cachos, la waifu estaba decidida a contarle todo lo que estaba sucediendo con el profesor, pero cuando ya estaba a punto de hacerlo, su esposo le interrumpe diciéndole que estará en el extranjero mañana en un viaje de negocios y al parecer serán por 2 semanas. La waifu se sorprende mientras él dice que si ocurre algo regresará a casa de inmediato y que se asegure de apoyarse con el profesor. Y así es como ella piensa que perdió la oportunidad de decírselo, y así es como el sensei aprovechó muy bien esas 2 semanas. Un mes después, la waifu se está despidiendo de su esposo, donde él le pregunta si es por el viaje de su antigua compañera de trabajo. Ella le dice que sí, mientras él le dice que tenga cuidado en el viaje, y así al salir del apartamento le pide disculpas a su esposo, diciendo que ahora es una fiel seguidora de la palabra. Mis nakamas, desconfíen de su novia o esposa si sale de viaje con una amiga. Ahora iniciamos con la segunda historia de este anime, donde el prota nos comenta que tiene una madre sobreprotectora. Le pregunta si no va a almorzar con ella hoy. Él se disculpa diciéndole que tiene actividades del club, mientras ella le dice que entonces comerán después. Y así es como él se despide. La Okasa piensa que Yuki ha estado actuando frío últimamente y se pregunta si ahora la odia. Al salir, el prota cuenta que tiene un amigo travieso llamado Matsuda Hitoyuki. Él le pregunta si le ocurre algo. El prota le dice que su madre ha estado muy pegajosa últimamente y su amigo lo mira de forma sospechosa. Si te está gustando el video, por favor deja tu like y no seas malito, por favor, no te cuesta nada suscribirte al canal. Le dice que llevarse bien con su mamá es algo bueno y lo mejor es que él pase más tarde a su casa y hable con ella. El prota le dice que no tiene que molestarse, pero él le dice que no se preocupe y por eso son amigos. Pero aquí el prota queda con la duda si de verdad es una buena idea. Más tarde el prota llega a su casa y se encuentra con su mamá dentro de su habitación, pero en su mano se da cuenta que tiene el libro de los salmos que le estaba escondiendo y piensa que ahora que lo descubrieron su vida se acabó. Al rato ya se sienta con él y le dice que lo entiende, que ella ha tenido parte de la culpa que él vea esas revistas y por eso ella asumirá la responsabilidad y lo aliviará. Sabe que está mal tener bendiciones, pero no hay nada que los detenga ahora. Pero cuando ya estaban a punto de tener el evangelio, alguien llega a su casa. Resulta que es el amigo del prota que le dice que cumplió su promesa de venir y le pide permiso a la señora para entrar, y así muy confundida termina dándole la bienvenida. Cuando ya era muy tarde, su amigo le dice que le ha ganado 50 veces y ha tenido 0 derrotas, y el prota lo elogia porque es muy bueno en los juegos. Al rato llega la madre y le pregunta al chico si sus padres no estarán preocupados. Él comenta que él les dijo que pasaría la noche ahí y le
pregunta a la waifu si le parece. Ella piensa que enviarlo a casa tarde sería peligroso y que ahora sus planes de las bendiciones se vieron frustrados. El problema es que ella está en su límite y no puede aguantar más, así que ella se fue a su habitación a tener una autoración, pero con lo que no contaba era que el chico lo estaba viendo todo. Él entra a la habitación y le dice que la atrapó y le pregunta qué está haciendo. Él le dice si puede dormir cerca de ella ya que extraña a su mamá y no puede dormir, pero ella le dice que no pueden hacer tal cosa. Él dice que si no, entonces se verá obligado a decirle a su amigo que ella estaba autorrezando, pero llegó al punto donde no pudo más y terminó dándole una buena bendición. Al día siguiente Prota se levanta dando los buenos días. Su jefecita le devuelve el saludo, pero parece como si hubiera corrido una media maratón. Realmente el Prota fue muy dormido al no darse cuenta de lo que estaba pasando. En la siguiente noche el amigo termina quedándose de nuevo y no precisamente para jugar videojuegos. Nuestra waifu termina aceptando nuevamente las bendiciones, pero le hace una señal al chico que haga silencio para que su hijo no los escuche. Más tarde el Prota se levanta y se da cuenta que su amigo no está en la habitación, pero cuando sale a buscarlo escucha unos ruidos muy raros en la habitación de su mamá, pero cuando se asoma a ver descubre la peor de sus pesadillas, y fue ver la total evangelización de su madre, donde notaba lo feliz que estaba siendo una fiel seguidora de la palabra. El Prota se siente muy frustrado y dice que ahora su mamá le pertenece a su amigo, y que ese tipo de oraciones debió haberlas tenido con él, y que ahora solo puede observar a lo lejos siendo derrotado. Aquí aprendemos a no dejar a nuestra madre sola con nuestro amigo si no quieres que se convierta en tu padrastro. Todo inicia en el hogar de una linda familia. Tenemos a una linda madre que recibe a su amiga de visita y la invita a tomar té, y a la fuerza le dice a su hijo que salga a saludar, pero aquí la amiga lo saluda de forma sospechosa y le dice al Prota que se siente con ella y hablen un poco, o si de alguna forma la odia y no le gusta pasar tiempo con ella, pero el Prota sonrojado le dice que no es así. Ya más tranquilo, su madre le dice que su hijo ha estado muy tímido últimamente, donde el Prota se avergüenza y dice que no hablen más de ese tema. En eso la madre dice que ya no tiene té y que va a ir a comprar un poco de inmediato, y la amiga le dice que no se preocupe. El Prota nos cuenta que su nombre es Chizuko y es la madre de su amigo de infancia, pero que últimamente los está visitando mucho. Últimamente siente la forma extraña en que le habla y se le está haciendo muy difícil tratar con ella, ya que es muy linda y es difícil mirarla. Se siente tan extraño que su espada láser empieza a brillar, y esto claramente lo nota ella, la cual se sienta a su lado y le pregunta que por qué está tan callado. Además le dice que si tiene algún problema lo puede hablar con ella, pero el Prota huye al baño al ver que las cosas se ponen tensas. Él comenta que eso estuvo muy cerca, pero en eso lo sorprende la waifu y le pregunta lo que está haciendo. Le dice que estaba muy preocupada y por eso lo siguió, y teniendo el control de la conversación le dice que le va a enseñar todo sobre las oraciones. El Prota trató de negarse pero cayó poco a poco en sus encantos. Más tarde llega la mamá y felicita a su hijo porque está muy amigable con su amiga, y ella no dejaba de observarlo, y al oído le preguntaba que cuándo van a continuar con lo de antes, y el Prota se le notaba que le gustaba la idea, pero en eso la mamá interrumpe diciendo que tiene clases hoy, disculpándose y que los va a tener que dejar solos, así que por favor sigan teniendo una charla agradable. Realmente en esta historia la madre patrocinó todo, ya que dio el ambiente perfecto para que estos evangelios ocurrieran, así que nuestra querida waifu muy feliz le enseña su primera bendición al Prota. Más tarde llega su madre nuevamente a casa. La waifu dice que el chico se portó muy bien y que puede invitarla de nuevo cuando quiera, pero antes de irse le dice al Prota que la próxima vez tendrán bendiciones sin la protección de Charizard. Una semana después su madre asistirá a una fiesta de reencuentro, se despide de su hijo y le deja a su amiga para que lo cuide, lo cual lo hizo ya que al cerrar la puerta empezaron las bendiciones. Días después en la casa del Prota, la madre nuevamente le da la bienvenida a su amiga y le agradece mucho ya que desde que ella lo cuida, su hijo se ha vuelto muy obediente y organizado, y ya que se lleva muy bien quiere pedirle que lo cuide otra vez. La waifu claramente dice que sí y le hace un gesto al Prota de la forma en que lo va a cuidar. Bueno, al final fue una buena historia ya que el Prota conoció más sobre el evangelio. En la siguiente historia tenemos al Prota llegando a su mansión y ahí lo recibe una linda maid dándole la bienvenida y diciéndole que le va a preparar un té. El Prota, poco nervioso por un par de razones, le dice que ya es un adulto, pero ella le dice que eso es parte de su trabajo. El Prota le comenta que su padre lo ha llamado y que se va a cambiar para presentarse. El tipo llega con una camiseta tipo esqueleto diciéndole que no quiere hablar del mismo tema otra vez y que ella le ha dicho que no necesita ninguna sirvienta. El padre le dice que lo escuche primero, que cuando un miembro de la familia Mochizuki alcanza cierta edad es costumbre que se le asigne una sirvienta sin excepción. Le exige que elija una o si no él la seleccionará por él. El Prota pensativo no quiere que esa elección quede en su padre y lo mejor será elegir a la rubia de antes que la conoce de hace años. Más tarde le confiesa a la waifu lo que hizo y ella lo abraza diciéndole que se siente muy feliz de que haya elegido a alguien como ella y que lo va a cuidar de todo corazón por la eternidad. Ahora pasa un día y volvemos a la casa del Prota. La waifu le dice que debe estar muy cansado y el Prota le dice que ser sucesor del papá es realmente agotador. La waifu le toma el bolso y lo empieza a atender y para el estrés le hace un buen masaje en los pies, pero el Prota poco a poco le estaba llamando la atención
atención ya que se veía muy atractiva y constantemente ella tenía accidentes que extrañamente le acercaban más a él. El prota acumuló tanto ki que terminó convirtiéndose en Super Saiyajin. Ella claramente se da cuenta y se acerca más para comprobar su estado. Le dice que como es su sirvienta hará lo posible por ayudarlo, y así es como empiezan a tener una oración. Bueno, pero ¿quién no se emocionaría de tener una waifu tan bonita a su lado? Pero el prota ya emocionado decide que quiere tener el postre completo, pero la waifu le dice que puede meterse en problemas ya que ella solamente es una sirvienta y la van a terminar regañando. Adicional que es una mujer casada, pero el prota le dice que sabe que también quiere y lo mejor sería no contenerse más. Y así fue como esa noche se concretó la bendición. Al otro día, después de llegar del trabajo, el prota se disculpa por lo que sucedió la noche anterior. Ella gentilmente le dice que no hay problema y que también se dejó llevar, pero en cuestión de minutos estaba contra la librería leyendo las escrituras. Días después su padre lo convoca diciéndole que sabe que está teniendo bendiciones con la sirvienta y que eso va a ser un problema ya que ella está casada. Además que él es su sucesor y que perderse por las mujeres no va a ser bueno para él. Así que más tarde el prota llega a su casa y llega con la intención de terminar el tipo de relación que tienen. Pero antes de decirlo, ella le da la bienvenida. Estaba debajo de la sábana vestida con un cosplay, le confiesa que su marido y ella viven separados y que él la ha estado engañando. Así que por eso no siente remordimiento. Y así fue como tuvieron una ultra bendición, prometiéndose al final que iban a estar juntos para siempre. Tiempo después el prota se convirtió en todo un empresario, convirtiéndose en el gerente de la sucursal. El prota agradece por la oportunidad y que estará cumpliendo con sus deberes en la oficina del presidente. Pero cuando se refería a los deberes era un tema muy espiritual, donde vemos que asignó a la waifu como su secretaria personal. Y adicionalmente el prota le dice que oficialmente será su esposa a partir de hoy. Así que se asegure de apoyarlo tanto en público como en privado. Bueno, al final de esta historia podemos decir que ambos ganaron ya que ella consiguió un estatus muy grande y el prota se llevó una esposa muy hermosa. Y bueno chicos, hasta aquí este video. Si les gustó, apóyame con tu like, deja tus comentarios si quieres que resuma más de estos animes.